voy a empezar a bajar la cortina porque tengo que saludar a un amigo, hoy periodista de La Nación, pero más que periodista de La Nación es mi amigo, así que le voy a presentar a Pedro Lacur. ¿Cómo andás, Pedrito, querido? ¿Cómo te trata Buenos Aires? Pero bien, recién llegado. Recién llegado, recién es vuelto. real, es real, es real. Después de una gira misionera. Eso. Escuchá, bueno, vamos a hablar del 2001. Vos sos muy pibe. ¿Cuántos años tenés y qué estabas haciendo en el 2001 cuando ocurría todo este quilombo que, bueno, hoy es un tema que claramente copa la agenda por los 20 años de la renuncia de la Rúa, ¿no? Del expresidente Fernando de la Rúa. Yo tengo 30. Uh-huh. Así que tenía 10 años. 10 años. Sí, ¿Te acordás de algo? No, tenía 10 años. ¿Te acordás de algo de ese día o de esos meses? ¿Qué te pasa por la cabeza? Sí. Yo no sé a vos vos estabas viviendo acá. Yo estaba viviendo allá en el 2001. ¿Todavía estabas allá? Exactamente, pero bueno, me había vuelto circunstancialmente por las cuestiones de las vacaciones y demás, en el momento más importante, digamos, o donde la convulsión social se hizo muy presente. Claro. Yo ya estaba acá y creo que por ahí me acuerdo más de eso del estado de sitio, que fue como algo que perpetró en las generaciones jóvenes, porque decían, che, no pueden salir de su casa, o sea, claro. A mí eso no me afectó tanto, o sea, no me afectó lo del estado de sitio porque yo no salía, yo tenía 10 años, uh-huh. No tenía autonomía. Me acuerdo que esa noche, la noche del 19 sobre todo, uh-huh. Mis viejos habían salido a comer afuera y yo me quedé mirando la tele. Me acuerdo patente la imagen de la palmera de la Plaza de Mayo quemándose. Claro. Eso fue tremendo. Claro. La imagen esta. Claro. Después, sí, lo que era, o sea, no sentí en la vida cotidiana el 19 y 20, ¿no? En Posadas se lo vio de otra manera. Capaz que más por el lado que decís vos, que la gente no podía salir. Ajá, tal cual, ¿no? Tal cual. Eso fue un miércoles a la noche. 19 fue miércoles y el jueves fue 20. Qué bárbaro. Estoy mirando acá la fotito, esta que haces mención, Pedro. A ver, lo quiero mostrar acá para los que lo vayan viendo. Bueno, lo voy a poner acá a él arriba nuestro, pero digo, ¿vos te acordás de esta imagen, hermano? O sea, para vos es... Yo me acuerdo de eso. Linda, buena foto. Yo me acuerdo de la imagen de la cámara de TN, ajá, desde arriba, ¿no? Las imágenes esas más panorámicas que tiene la tele. Claro. Lo zarpado, ¿no? Esta foto es tremenda. Es tremenda. Bueno, pero por otro lado, entiendo, bueno, estuve leyendo tu nota y la verdad que te felicito porque es un notón. Te dije hoy por privado, para mí de lo más descriptivo y que más me llegó, quizás por una cuestión muy personal, ¿no? El 2001 a mí me afectó. El 2001 fue mi época donde empezaba a estudiar y bueno, y me encontraba con este panorama, ¿no? Y la verdad que bueno, si bien grafica bastante bien lo que es, tiene que ver por ahí con las cuestiones judiciales y con algunas situaciones personales de personas que perdieron la vida, me pareció que realmente es muy, muy interesante la nota, lo voy a mostrar ahora, pero... Sí, que ahí la idea era eso, ¿no? De contar un testimonio, contar un caso en particular, que fue el caso de Gastón Riva, que fue uno de los 5 asesinados en Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Hablé con la que era la pareja, uh-huh, y pude reconstruir un poco eso, y también la idea era hacer un poco el raconto de la causa judicial, ¿no? Del proceso judicial. Claro. Que fue muy curioso. La semana pasada, la Cámara de Casación, que es la que tiene que confirmar las sentencias, ¿no? Uh-huh. Terminó de confirmar la sentencia a los responsables justamente de las muertes en Plaza de Mayo, que la condena había sido recién en 2016. Claro. O sea, pasaron 5 años y recién ahora que se cumplen 20 años, salió Casación a fallar a favor, obviamente, de la uh-huh sentencia, ¿no? Si no hubiese sido un escándalo. Tal cual. Hay algo que me llama mucho la atención, que hace un poco mención en la nota, es la poca responsabilidad que tuvieron los agentes encargados, por supuesto, de la seguridad, del Estado, digamos, ¿no? En general,
Digo, es una... sería como una deuda que tenemos como argentinos, porque he escuchado varios testimonios, y digo, y es algo que ya no se va, ya no hay vuelta atrás, es decir, ya no lo podés juzgar a personas que han perdido la vida, que ya se encuentran por ahí, Claro. Vos estás hablando de la responsabilidad política. Exactamente, ¿no? De la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque ahí hay una responsabilidad del Estado que bueno, que si bien se avanzó en los primeros años, después quedó como todo en una nebulosa. Sí. Ojo, igual que los condenados fueron funcionarios, ¿no? Pero no funcionarios de primera línea. Digo, no funcionarios con responsabilidades al momento de la toma de decisión. Estamos hablando, por ejemplo, del secretario de Seguridad de la Rúa, que no era menor tampoco, un tipo con, encima, Enrique Matot. Matot, sí. Un tipo con mucha trayectoria en la UCR, un perfil más político, ¿no? Y tenés también condenado al jefe de la policía y a otro también ligado a la Policía Federal. Acá lo que discuten mucho los familiares y lo que piden es que se ponga sobre la mesa la responsabilidad política, y eso en la historia argentina siempre fue muy complejo. Totalmente. Salvo que hablemos de la dictadura, después de la dictadura, los casos de represión estatal, siempre una línea de corte hay. Tal cual. Así como de la Rúa salió indemne del juicio por el 2001, lo mismo que ahí en la nota también se nombra Reutemann, ¿no? Que fue el gobernador de Santa Fe en ese momento. También Duhalde salió... 9 fallecidos, digamos, hubo 9 personas que perdieron la vida a manos del Estado, digamos, ¿no? De la fuerza policial y demás. No, digo, y en el 2002 también Duhalde, con el tema de Costecchi y Santillán y la represión en el Puente Pueyrredón, tampoco tuvo algún tipo de condena. Y estoy pensando también en algún otro, ¿no? Bueno, la responsabilidad política es muy difícil también, me parece a mí, porque es difícil de comprobarlo judicialmente, ¿no? Claro. Justamente para eso existen los ministros y para eso existen los que están por debajo, ¿no? Para que paguen un poco las consecuencias de lo que se haga, ¿no? Pedro, ¿qué recordás o sea, no de cuando tenías 10 años, sino qué grafica, además de esa fotografía que hablabas de la palmera quemándose del 2001, cuando se habla de esta crisis, cuando se habla de la renuncia de la Rúa, ¿qué se te viene a la cabeza? Sí. No, para mí, el diciembre del 2001 lo que condensa un poco es la debacle también de cierto modelo de acumulación que nace con la dictadura, ¿no? Es básicamente el modelo neoliberal que con la dictadura nace, pero que se profundiza fuertemente durante los 90. Claro. Y hay ahí una Argentina que nace, una Argentina nueva, donde la pobreza se vuelve estructural. Uno recuerda los índices de pobreza hace 20 años, y no son muy distintos a los que hubo después, digamos. Por más que en el 2001, 2002 sobre todo, porque la crisis más grande fue 2002. Sí. El 2001 fue como un quiebre, y el 2012 el ajuste verdadero llega en el 2002. Claro. Estamos hablando de pobrezas del 50%, un poco más, ¿no? Sí. Y se estructuraliza eso, y la Argentina que nace después de... Por más que el 2001 se lo tome como un momento que verdaderamente lo fue, ¿no? De rebelión popular, al que se vayan todos, etcétera, termina un poco, en términos sociales y económicos, consolidando un sistema, ¿no? Tal cual. Me parece a mí. O sea que ahí por más que haya estallado, también se consolida una normalidad. Sí, absolutamente. Tengo algo para mostrarte, porque para mí es como... a ver si lo encuentro acá. Que a mí me todavía lo escucho y lo veo este video y me da mucha tristeza, hermano. O sea, no sé, a veces como que no sé qué pensar cuando veo esto, porque... me parece que es como, no sé cómo le podría explicar yo a mis hijos qué pasó en el 2001, y yo creo que le mostraría esto. Me parece que en parte y de algún modo resume lo que fue esa parte de la historia oscura de nuestro país, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos ver acá y si lo escuchás. Un grupo de 300 canciones fue vaciado en pocos minutos. Los saqueos, ¿no? Los manifestantes se llevaron todo tipo de mercadería y hasta el árbol de Navidad que adornaba el comercio ante la desesperación de su Esto dueño. es tremendo. El árbol de Navidad.
tremendo. Mira, perro. Fíjate la complicidad que hay entre, o sea, como, bueno, nadie hacía nada. O sea, este chabón estaba roto, o sea, estaba quebrado. Y sí. Viendo cómo se impotencia. Con una impotencia, y nadie hacía nada. O sea, estaba el periodismo ahí y el tipo no hacía nada. Era como... No hay policía, no, es tremendo. Sí, después obviamente se habló mucho de, señor, ¿qué es lo que de se la organización de los saqueos, ¿no? Estoy enfermo, tengo ya Escucha esto que me mata. No puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. No es nada. Y vamos a hacer más todavía. Porque esto falta. El pueblo, si no le pone la pila, pero vamos a hacer peor. Señora, ¿qué es lo que se lleva? ¿Productos de limpieza y qué más? Cosa de comer nada más. ¿Una batalla campal para sacar las cosas, la mercadería? Es tremendo, lo dejo ahí, pero bueno, no sé qué te pasa cuando ves esto. A mí lo que me genera también esto es decir, bueno, tampoco, o sea, uno mira el 2001 y mira la actualidad y no estamos muy distintos, ¿no? Digo, no hay saqueos, pero hay una luz de alarma respecto de que el 2001 es algo que todavía sigue latente. No lo digo tanto por el estallido social en sí, ¿no? Sino por la situación en la que está la Argentina, hoy sobre todo, ¿no? No sé qué opinas vos. Está bueno esto que decís. Está bueno, es como que vos ves, siempre se habla de la economía cíclica, siempre se habla de los procesos históricos que se repiten, y sí, creo que en parte sí coincido, claramente salvando distancias que por supuesto están atadas al contexto. Salíamos una convertibilidad que era inexistente, bueno, y la crisis social que se dio después de... a ver, para hacer una especie de metáfora, ¿no? Es como sacarle la máscara y encontrarse con la verdadera realidad después de un tiempo que era esta, loco, o sea... Total. El estallido social no nace un día para el otro, fue un proceso, fueron años, y bueno, hubo algo que encendió, que yo creo que tiene que ver un poco ahí con la inoperancia de un gobierno que quizás no pudo sostener eso que ya había empezado a marcar una definición estructural dentro del gobierno de Menem, ¿no? Porque por ahí mucho se habla de la Rúa, pero no se hablan de las consecuencias que había dejado el menemato, si se quiere. Totalmente. También como el peronismo también un poco se desentiende de la suerte. Absolutamente. De la suerte de la Rúa, y no fue solamente el peronismo, sino ahí también tenés las acusaciones del propio de la Rúa con respecto a Alfonsín. Que Alfonsín le termina soltando la mano también a él. Tal cual. Pero volviendo un poquito a lo que decías vos de la situación social, ahí es interesante y uno después lo analiza desde el punto de vista que quiere, ¿no? Pero hay una realidad que es que hoy por hoy sigue habiendo, después del 2001, que ahí nace en realidad, y sigue habiendo durante estos 20 años, un Estado que terminó estando más presente en términos de contención social, ¿no? Sí. Un Estado y organizaciones sociales que también nacen de alguna manera al calor del 2001. Al calor del que se vayan todos, ¿no? También. ¿Sí? Era esa. Y a la desesperación de la gente. El sujeto piquetero fue eso. Tal cual. Porque ahí tenías dos sujetos. Por eso el piquete y cacerola, la lucha es una sola, era clase media y sectores populares, ¿no? En la calle. Sí. Después eso se fue diluyendo un poco a medida que se salió de la crisis, pero hoy las organizaciones sociales son como el estadio superior de ese piqueterismo, ¿no? Y que permite que no haya ese estallido que hubo hace 20 años, porque hay una red, y esto no pasa solamente por la plata o por el dinero que se baje, sino que hay una red de contención en términos sociales, comunitaria, mucho más grande, digamos, que hace 20 años. Tal cual. Eso es clave para entender por qué tampoco estalla cuando tenemos números, índices que son parecidos. Y eso, bueno, uno puede decir, ¿eso es bueno o eso es malo? Digo, es contención social que pacifica una estructuralidad ya desigual,
o es bueno porque permite que esos sectores más o menos estén bien, por más que tengamos 40% de pobreza. Ese es como un debate que sea de fondo, ¿no? Pedrito, vamos a esto que quisiera compartir, tiene que ver en este caso con el último mensaje de la Rúa en cadena nacional. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar... Hace Ahí habla de los saqueos, ¿no? Exactamente. Digo, esto de enemigos del orden, y bueno, me parece que hay también un llamado, porque creo que acá lo dice también. Discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita de la política para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Y el estado de sitio fue la gota que rebalsó el vaso. Pero, perdón, ahí está, es cuando dice que no pueden alcanzar por la vía electoral. Me parece que esta es clave. Que le echa la culpa. No pueden alcanzar por la vía electoral. ¿Viste? Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. He dispuesto multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Bueno, y ahí empieza como a hacer la grande la Rúa, digamos, ¿no? Pero vos sabés que... Era un gobierno ya agotado. La totalmente. El 2 de diciembre ya el FMI le dijo a Argentina, no te vamos a prestar más plata, y le soltó la mano. Pero y además ahí tenés otro paralelismo, ¿no? Con la actualidad, si querés. Absolutamente. Escuchá, vos sabés que ahí hay un dato que me parece interesante de la Rúa en este contexto, que se lo veía ya en ese entonces. Se hablaba de la Rúa muy poco asesorado, de un de la Rúa más solo, de un de la Rúa que estaba muy nervioso por lo que estaba pasando en todo el país, y que no tuvo acto reflejo, ¿no? Totalmente, casi te diría que su única carta, que además su única carta era, en ese caso era Cavallo. Y Cavallo llegó y se fue, digamos, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Sí. Entonces esto fue tremendo. Sí. Y el estado de sitio que no se cumple como tal, ¿no? Si bien se tomó en algunas provincias esto como algo mucho más gravitante, en el epicentro del país, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, el estado de sitio no fue tal. La gente salió a la calle y salió a manifestar. Que fue al contrario, ¿no? El estado de sitio generó que la gente salga. Exacto. Eso es lo que pasó. Fue lo que generó que suceda lo que sucedió, digamos. Y de la Rúa no declaraba el estado de sitio ese. Posiblemente no existía el 19 y 20 de diciembre. Tal cual. De verdad. No solamente porque salió la gente, sino porque después la represión policial estuvo muy atada a eso, ¿no? Pedrito, el estado de sitio permitía. Dame la última foto, video, lo que quieras ver y compartir acá, alguna frase, algo que te haya quedado de este 2001 y de esta fecha, ¿no? Que es tan importante para los argentinos. A ver, déjame pensar. Yo creo que sobre todo lo que fue la plaza. ¿No sabés sabés la imagen se me viene ahora? La imagen de Jorge Cárdenas, que fue el primer baleado el 19 de diciembre, en las escalinatas del Congreso. Fue muy impactante la foto esa. Sí. Él sobrevivió 6 meses internado y fallece. Y es muy curioso también, muy curiosa la foto, porque era un congreso que no tenía rejas todavía. Exactamente. Incluso creo que sucedió a la par de que un montón de gente entró al congreso, sacaron uno de los sillones ahí de cuero que tiene el congreso, lo pusieron en el medio de la calle y lo prendieron fuego. Esa imagen creo que también existe. Fue tremendo. Sí, acá está, lo vamos a ver. Horrible la imagen que elegiste, guacho, pero bueno. Es tremendo.
es tremendo. Vos sabés que a mí yo pensaba en esto, ¿no? En cómo contarle a los pibes más chicos, le voy a mostrar así nomás, pero bueno, y un toque, porque la verdad es muy fuerte, pero bueno, se habla de la impunidad, etcétera. Digo, ¿cómo le contás a un pibe más chico, más jovencito, de lo que fue una época como esta, ¿no? Este trazo de la historia? Y la verdad es que yo creo que se le puede relatar con fotos y con videos como para ir viendo, decir, esto es lo que sucedió. Hace unos días me dijo un amigo, por ejemplo, de un acontecimiento como Cromañón, que estuvo mirando videos, su hija de 12, 13 años, y me dijo, se largó a llorar. Bueno, imagínense para los pibes que puedan llegar a ver estos escenarios que tenían que ver con una Argentina totalmente distinta a lo que es hoy, digamos. Después de esto no volvió a suceder, digamos, no tuvimos en términos de la represión que hubo, ¿no? La represión y lo que generó como un año bisagra también para nuestro país. Pedrito, amigo querido, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, por estar acá en el Diome un ratito, pasar a saludar, aunque ya hayas estado ahora acá en Posadas, y que nos hayamos visto, pero bueno, para charlar y un poco y nutrirnos de tu experiencia, que está bueno, y sobre todo de lo que pensás, que bueno, está bueno compartirlo. Gracias, Guido. Y bueno, eso, tener en cuenta que la historia, hablar de historia es también hablar del presente, ¿no? Absolutamente. Que somos eso. Gracias, amigo, nos vemos.